Mi alma te adora, oh Dios Padre Santo. Gracias por este día tan hermoso. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por habernos dado este día tan lindo. Oh Dios mío, mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te bendice. Gracias porque todos los días tú tienes algo maravilloso para cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Al grabar este video te doy honra, te doy gloria, alabanza y adoración, Señor, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Mi alma te alaba, mi alma te adora, oh Dios Padre. Que este tiempo que vamos a estar compartiendo tu palabra, oh Dios, sea un tiempo glorioso, un tiempo en el cual tu nombre es glorificado, y te doy honra y gloria, Señor, de que cada persona que va a ver este video, Señor, tu gracia, tu poder, tu misericordia, oh Padre, que es grande, se manifiesta en cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición, tu protección, Padre, y que cada palabra que salga de mis labios, Señor Jesús, tú la acomodes de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Bendigo tu nombre. Te doy honra y gloria, alabanza y adoración, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito sea el nombre del Señor amado. Aleluya. Esta mañana quiero hablar un tema muy bonito en el sentido de que, bueno, toda la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo, amén, y ha llegado a nosotros con grandes propósitos. Y creo, sin temor a equivocarme, de que el propósito que Dios manifiesta a través de su palabra es que nosotros permanezcamos fieles al Señor y podamos entregar nuestras vidas completamente al Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios, amén, en el libro de Hechos, capítulo 19. Vamos a ver la forma como cuando Dios llama a Pablo, lo llama y lo comisiona y menciona muchas cosas que era lo que iba a suceder en su ministerio, amén. O sea que Pablo, después del encuentro que tuvo con el Señor en la ruta a Damasco, escuchó la voz de Dios y fue impactado en el espíritu, porque hubo un cambio radical en la vida de Pablo. Y en su ministerio, bueno, Pablo comenzó su viaje misionero, y voy a compartir un pasaje muy hermoso en el cual para nosotros, para la iglesia, es de gran bendición y una gran enseñanza. Amén. Así que todo lo que voy a compartir es la palabra de Dios, y amado, en el nombre del Señor Jesucristo, algo grande va a pasar en su vida, algo hermoso, porque ese es el propósito de que nosotros, amada Sandra, hermanita, Dios la bendiga, aleluya. Le doy gracias a Dios por cada persona que se va a conectar o lo vaya a ver este video más tarde, o durante el día, o durante la semana. Bueno, el propósito, vuelvo a decir, es que podamos ser bendecidos, ¿no? Y qué mejor forma de ser bendecidos a través de la palabra de Dios, la cual nos enseña. Y, amado, es tan bello de ver la forma como Dios nos guarda y nos protege, como el Espíritu Santo honra el nombre del Señor Jesucristo. Esto es algo bello y hermoso, que todos lo sabemos, todos los cristianos, pero yo me gozo como todos ustedes se gozan de saber que tenemos un Dios poderoso y que es santo, y que Él quiere que nosotros lo busquemos a Él. Amén. En Hechos capítulo 19, vamos a comenzar con el versículo 8. El libro de Hechos capítulo 19, y vamos a comenzar con el versículo 8, y dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Aleluya. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire usted, el poder y la unción del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Después vamos a hablar un poquito más referente a por qué esa manifestación y por qué esas señales y milagros que hacía Dios a través de unos paños ungidos, de unos pañuelos o delantales donde él usaba para, en su labor, él trabajaba y muchas veces así con esa ropa de trabajo él ministraba la palabra de Dios. Pero bueno, el caso es que préstele atención a esto. Esto es algo muy hermoso para la iglesia, para usted, para mí, para todos nosotros. Y dice la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire usted, amados, aquellas personas que estaban enfermas y aquellas personas que tenían familiares habían escuchado de lo que Dios hacía a través de la vida de Pablo. Y imagínese usted, yo me pongo a pensar, para poder hacer un punto, ¿no?, de la forma de aquellas personas que no estuvieron donde estaba predicando Pablo, no estuvieron ahí, pero habían escuchado de Pablo, habían escuchado que era un hombre que Dios lo usaba con señales, milagros, prodigios. Y muchos de ellos que iban y buscaban los paños o los delantales donde Pablo tenía puesto cuando ministraba la palabra de Dios, esas personas eran las personas que se ponían como canal de bendición porque habían entendido y habían visto lo que Dios hacía a través de Pablo. Pero era en sí el Espíritu Santo impregnando con su presencia todo lo que Pablo tenía puesto. Ahora muchas veces escuchamos muchas cosas referente que ya la gente no cree en los paños ungidos, ya no cree en esto y andan totalmente confundidos. Pero para mí lo más importante era que estas personas, ellos se paraban en la brecha y llevaban esos pañales, esos paños ungidos, sus delantales, ¿no? Y los enfermos eran sanados. Y los espíritus malos salían. Se da cuenta el poder del Espíritu Santo honrando el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué estoy mencionando esto. Porque es algo muy importante para la iglesia, para cada uno de nosotros, de no perder lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante. Es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que el hombre dice, sino lo que el hombre dice por lo que la palabra de Dios dice y por lo que el hombre cree en la palabra de Dios. Así que la palabra del Señor nos enseña que al que cree todo le es posible. Y las cosas sobrenaturales en la vida natural parecen locura, dice Pablo. Pero el hombre natural no las entiende, no las comprende. Y hay muchas en las iglesias que están viviendo, amados, y lo digo con todo cariño y respeto, como forma de enseñar, como forma de ministrar, en ninguna forma crítica o criticando, sino enseñando que hay muchos en las iglesias, vamos a poner, de muchos cristianos que congregan y que han confesado que Cristo Jesús es el Señor, han confesado de que Él murió, resucitó, han confesado que creen en Él, que creen en el Espíritu Santo, pero cuando toca el momento donde voy a poner esta palabra crucial,
cuando usted está esperando un milagro o cuando usted escucha de las cosas que Dios hacía a través de estos hombres, el Señor sigue haciéndolo hoy día, porque es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Señor Jesucristo que dio su vida, murió, resucitó. Es el mismo que está en nosotros. Es el mismo Espíritu Santo. Ahora, esta mañana venía yo manejando, amados hermanos, y me vino ese pensamiento de lo que ¿qué podía yo hablar esta mañana? Porque no quiero hablar solamente por hablar. Quiero que todo lo que yo diga sea en base a la palabra de Dios. Y muchas veces, amados míos, personas que no creen, hablan sobre lo natural, el poder de Dios lo hablan, pero por sus vidas, por las evidencias, no creen. Porque es muy fácil decir yo creo, pero el momento preciso de demostrarle a Dios que uno cree es cuando uno aplica la fe y aplica la palabra de Dios bajo la guianza continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor nos enseña, amados míos, de que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y no es un mero hablar, amados, cuando usted vea este video, escudriñe las Escrituras para que usted se dé cuenta qué es lo que estoy diciendo. Dios le ha dado a usted poder, Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado dominio sobre todas las cosas. Y en la palabra de Dios, que es la máxima autoridad de todos los hechos que han acontecido en el pasado y en el presente, certifica que la palabra de Dios es viva y eficaz, como la misma palabra lo menciona, ¿ok? Ahora, fíjese esto que es tan importante, amado, porque muchas veces, y lo vamos a ver porque el Señor puso esto para que yo hable esta mañana, de que no es tanto lo que congregamos, no es tanto lo que alabamos y adoramos, es parte esencial del reconocimiento de nosotros al Dios Santo, el único Dios que dio su vida y nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, espero que en esta mañana usted reciba lo que estoy diciendo. Amado, y vuelvo a decir, muchas personas me han dicho, pastor, usted repite muchas cosas. Es necesario repetirlo. Es necesario. Dice la palabra del Señor. Es necesario de que nosotros nos exhortemos unos a otros. Amén. Y esta mañana, amado, este tema, créalo, el Señor sabe, yo no voy a mentir. Amén. El Señor me dio este tema para que lo hable, porque vamos a entrar ya al tema en el cual yo pido en el nombre del Señor que usted lo entienda, que usted no se moleste, que usted no crea que estoy hablando por pasar el tiempo, no, amada. Yo tengo muchas otras cosas que hacer, pero mi prioridad es la palabra de Dios. Mi prioridad no porque sea mía, sino porque el Espíritu Santo ha tocado mi vida y yo puedo decir con todo mi corazón que el Señor me llamó para servirlo y lo sirvo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Y he encontrado y me doy cuenta por la palabra de Dios la responsabilidad que nosotros tenemos de hablar la palabra de Dios, de exhortar la palabra de Dios. Amén. Así que fíjese lo que viene ahora. Es algo muy importante. Cuando usted vea este video, usted agarre su Biblia y compruebe qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a todos nosotros. Porque es necesario que nosotros compartamos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Dice la palabra del Señor de que los paños o delantales de su cuerpo de Pablo, amén, eran llevados
a personas que estaban enfermas y a personas que estaban poseídos. Y el simple hecho de ir llevando esos paños o esos delantales que habían estado en el cuerpo de Pablo, al tocar al enfermo o al tocar al endemoniado, los demonios salían y los enfermos eran sanados. ¿Por qué? No por el trapo, por la unción, por el poder invisible del Santo Espíritu invisible que se hace visible cuando las cosas suceden. Cuando hay un milagro, usted no ve quién lo hizo el milagro, pero sabe que fue el invisible, poderoso Dios Espíritu Santo obrando para glorificar el nombre del Señor Jesús. Y esto es algo que usted y yo, la iglesia, lo hemos recibido, pero por falta de consagración o por falta de obediencia, no estamos experimentando el poder de Dios. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Fíjese aquí, estos tipos, los hechiceros, los brujos, hablan de Cristo, reconocen de Cristo y usan el nombre de Cristo, pero no pasa nada porque están amarrados, son instrumentos de Satanás. Y estos son los exorcistas, los santeros, los hechiceros. Amén. Amado, tenemos que despertar a la realidad. Y mire lo que dice aquí. Ahora, eso es con ellos, pero fíjese con los que están congregando. Los que están congregando, esta es la cosa. Lo que nosotros estamos congregando y estamos alabando y adorando a Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasó en este pasaje donde el Espíritu Santo nos explica correctamente y nos da a entender cosas en las cuales nosotros podemos sacar provecho para nuestras vidas y ministerios y de ser verdaderamente los instrumentos que Dios quiere que seamos. Fíjese lo que dice aquí. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hijos de un sacerdote, hijos que estaban plenamente en la administración a Dios y todas esas cosas, amén, que hace un sacerdote en su servicio. Ellos hacían esto, lo hacían por rutina, no tenían ningún sentido profundo de que lo que estaban haciendo lo hacían con reverencia y temor a Dios. Ellos lo hacían por hacer, como muchos que habemos en las iglesias, digo habemos, porque esto llega a todo el mundo, que venimos y hacemos cosas por hacer y que muchas veces no lo aplicamos ni sentimos. Amén. Y muchas veces, amados míos, nos encontramos en situaciones donde aún usando el nombre del Señor Jesús no sucede nada, no se ve nada. Y ahora todo lo que se habla son palabras, como dijo Pablo, palabras, pero no hay poder, no hay la autoridad de Cristo manifestándose a través de la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque son espíritus religiosos, espíritus que han llegado a tomar posesión en los cristianos, que hemos descuidado nuestra relación y comunión e intimidad con Dios a través de una búsqueda insaciable del Espíritu Santo, quien en realidad vino a darnos a nosotros todo el poder y darnos la sabiduría, cómo nosotros podemos conducirnos
en nuestras vidas diarias. No tenemos que ser pastores, ni tenemos que ser evangelistas. Somos cristianos. Y el poder y la autoridad no se la dio a los pastores ni a los apóstoles solamente. Nos lo dio a la iglesia, amado. A la iglesia. Estos jóvenes fueron e invocaron el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, y en el nombre de Pablo, les ordenamos que salgan afuera. ¿Qué le contestó el demonio? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Fíjense aquí, los demonios saben quiénes somos nosotros. Claro que saben. Ellos saben cuando nosotros de verdad estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. Ellos saben todo, amado. ¿Me entiende lo que digo? Y es ahí donde nosotros tenemos entrar a la palabra, donde el Señor Jesús dijo: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Amado, no importa que usted vaya, cante a la iglesia, de sus diezmos, de sus ofrendas, ayude a los pobres y haga tantas cosas superficialmente, tratando muchas veces de sentirnos bien con Dios. Dios se goza mucho más con la intimidad, con la obediencia, con la sumisión a Dios. Muchas veces queremos impresionar sin darnos cuenta que lo que más toca el corazón de Dios es la obediencia, la sumisión, el sometimiento a Dios. No estoy diciendo que los diezmos y las ofrendas son malos. No estoy diciendo que usted, el ayudar a la gente, es malo. No. Pero lo más importante, amados míos, es nuestra relación y comunión con Dios. Porque cuando hacemos eso de los diezmos, las ofrendas y ayudar a la gente, impulsado por una vida que teme a Dios y que lo hace para agradarlo a Dios, hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Pablo dice, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas o angelicales y yo diera mi cuerpo y yo hiciera esto y otro y no tengo amor, de nada soy. Así que esta mañana, amado, esto que estoy compartiendo, usted como hijo e hija de Dios, lavada y redimida por la sangre de Cristo, tiene poder. Amado, yo puedo decirle, Pablo, el apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, se dio cuenta de que todos los conocimientos que él había adquirido no servían para nada. Y él dijo, yo no vengo con conocimiento y sabiduría humana, yo vengo con temor y reverencia en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia recibió y es lo que la iglesia menos está haciendo. Así que, amado, esta palabra no es para que usted se ponga triste ni se sienta condenado. Es por el contrario, reconocer lo que pasa en el mundo espiritual y aplicar y hacer cambios en nuestras vidas. Porque muchas veces, amado, el mismo apóstol Pablo y Pedro también y todas las epístolas nos hablan y nos exhortan de que lo que más toca el corazón de Dios es la obediencia a su palabra, el sometimiento a su palabra y el obedecer su palabra es la que produce alegría y gozo en el trono de Dios, en el Señor Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo se siente satisfecho, feliz y contento, porque eso es lo que Dios ha determinado y ha puesto condiciones. Si tú obedeces a mi palabra y la pones por práctica, las bendiciones te van a alcanzar. ¿Cuáles bendiciones? ¿Solamente económicas? Las bendiciones espirituales, en el cual usted y la iglesia hemos sido capacitados para lidiar con un mundo lleno de maldad. Y aquí vemos estos hijos de este sacerdote
que estaban todo el tiempo ministrando y viendo a sus padres ministrar y ellos también, no tenían intimidad y no tenían la capacidad interna de decir en el nombre de Pablo, de Jesucristo, te echo fuera. Ellos dijeron en el nombre del que predica Pablo y en el nombre de Jesucristo te echamos fuera. Los demonios le dijeron, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Conocemos a Jesús profundamente, podemos decir, ellos conocían al Señor Jesús. Ellos sabían que el Señor Jesús fue quien los expuso públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. Los demonios sabían que el Señor Jesús los avergonzó, les quitó su poder, les quitó todo derecho. Fue el Señor Jesús. Y los demonios saben. Y saben quién es Pablo, y saben quién es usted, saben quién es María, José, Antonio. Ellos saben. Y entonces nosotros, en base a la palabra de Dios, a las experiencias que tenemos diariamente y el pequeño conocimiento que tenemos, porque la verdad es esa, que lo poco que tenemos lo ponemos en práctica para la gloria de Dios, vamos a ver, esto, amados míos, esto es algo tan bello, algo tan hermoso. Dice la palabra del Señor, ¿no? De que Pablo dice claramente, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amado, esto vemos que los paños o sus delantales eran trapo, pero ¿qué había pasado? Que estaban en el cuerpo de un hombre que servía a Dios, que se había entregado a Dios, que hubo cambios en su vida y recibió su llamado y comenzó en el poder del Espíritu Santo a ministrar. Entonces todo lo que había en su cuerpo, todo estaba impregnada la unción del Santo Invisible Hijo de Dios ahí, y como consecuencia de eso, esta gente que iban a ver a Pablo que hacía señales, milagros y prodigios, aunque no tenían a Cristo, pero veían las cosas y el Espíritu Santo los motivaba para ir a pedirle un pañito ungido o cualquier cosa que haya sido puesto en el cuerpo de Pablo para llevarlo. Y dice la palabra del Señor que los enfermos eran sanados y los que tenían espíritus inmundos eran liberados. ¿Por qué? Por la unción. La palabra del Señor dice que a causa de la unción el yugo se pudrirá. El Espíritu Santo. Ahora vemos, y vuelvo a decir, amén, para aquellas personas que van a ver este video, que eso que estoy compartiendo, amado, en ninguna forma el propósito es de desprestigiar a nadie, es de exaltar el nombre de Jesús. Entonces, esta mañana manejando, ¿ok?, a la iglesia, a la oficina, el Señor comenzó a ministrarme y de hablar las cosas, porque sabe que yo anoche le dije al Señor, yo no quiero hablar, no quiero, yo lo que yo quiero es que tú me digas qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hablar, porque esto de hablar y hablar y hablar, entonces manejando, el Señor me trajo estos pasajes que no es tanto lo que usted alaba y glorifica, aleluya, gloria, o ni es tanto lo que usted da diezmo y ofrenda, ni es tanto lo que usted vaya y ayuda al pobre y al necesitado. Es bueno, pero hacerlo bajo un impulso del Espíritu Santo, ¿me entiende? Ahora fíjense lo que pasó con estos hijos de estos sacerdotes. Y dice la palabra del Señor, ¿no? Pero algunos judíos exorcistas y ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malignos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y entre ellos, fíjese, habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, ¿verdad?, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo
saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron y se fueron a sus casas desnudos y heridos. Y esto fue notorio en el pueblo, lo que significa que estos 7 hijos de este sacerdote ministraban a Dios, cantaban a Dios, adoraban a Dios, hacían todo lo que la ley decía, daban sus diezmos, daban sus ofrendas. Pero ¿qué pasaba? No tenían intimidad con él, no tenían. Y entonces dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? Y un solo hombre poseído de Satanás y sus demonios saltó sobre estos 7, los desnudó y salieron volando. ¿Cuál es la palabra para nosotros, amado mío? Dice la palabra del Señor, y que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y también dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. El Espíritu Santo vino, amados míos, para que nosotros a través de Él, del Santo Espíritu de Dios, nosotros podamos servir a Jesús, pero con una actitud de agradecimiento continuo de lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice, Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que hacemos por amor a su nombre. Y aquí vemos que estos hombres, hijos de Seba, fueron y conjuraron que en el nombre de Jesús, del quien predica Pablo, te ordenamos que te vayas. ¿Y qué pasó? El hombre endemoniado saltó, les pegó, los desnudó y los hizo correr y se fueron corriendo. ¿Por qué? Porque dijeron, a Jesús conocemos. Y a Pablo también. Este es el mensaje, que los demonios sepan, mejor dicho, que nosotros nos demos cuenta y entendamos perfectamente que estamos viviendo en un mundo donde la palabra de Dios dice que nuestras luchas no son carnales, sino espirituales. Son espirituales, son potencias satánicas, demonios que se mueven en contra de usted, en contra de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Toda la iglesia hemos recibido poder, autoridad, dominio, todo eso lo sabemos. Pero ¿por qué no se está moviendo ese poder? ¿Por qué no se está manifestando esa autoridad? ¿Por qué? ¿Por falta o por culpa de Dios? ¿O quizás le podemos echar la culpa a Dios también? Porque lo que Él nos dio no está operando en nuestras vidas. La culpa es nuestra. La falta de responsabilidad y de temor a Dios, amado, no se enojen conmigo, pero es la verdad. Nosotros generalmente acusamos la palabra de Dios. Y en vez de tomar la autoridad en el nombre de Jesús y declarar lo que la palabra de Dios dice, suceden grandes cosas cuando respaldamos con nuestra forma de vivir. Porque muy fácil es decir yo creo, o muy fácil es decir el Señor es poderoso, pero Dios quiere que nosotros, ese poder que nos dio, se manifieste, venga a la luz, traiga evidencia. Porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios, la leemos, y en un pasaje conocidísimo Pablo dijo, yo no vengo a ustedes con excelencia de palabra, yo no vengo a impresionarlos, ni vengo a darle cátedra, más bien yo vengo con temor y temblor en el poder del Espíritu Santo. Pero ahora queremos impresionar con palabras que ni nosotros mismos las conocemos y que las repetimos porque están en el diccionario y no tenemos el sentido de lo que en realidad es y queremos impresionar. Impresionemos al diablo con nuestras vidas llenas del Espíritu Santo, sometiéndonos al Espíritu Santo y haciendo lo que el Señor Jesús dijo, que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer?
como para el Señor, llenos del Espíritu Santo, porque no podemos agradar en la carne, no podemos agradar a Dios. Es en el Espíritu, y la palabra nos enseña: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, no se embriaguen, no se emborrachen con las cosas de este mundo, con las vanaglorias, con el glamour. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir? Sean llenos del Espíritu Santo. Lo voy a poner en una forma correcta para que lo entendamos. Sean llenos del Espíritu Santo. Humíllense, reconozcamos a Dios, que Él es el único quien nos puede sacar, que es el único quien pelea por nosotros. Es una total dependencia en Dios, aplicando nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y entonces el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas. Y entonces ahí vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos decirle, pero no hace en cambio ninguno: oh Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, Señor, lléname de tu Espíritu. Y el Señor dice: sí, yo te lleno, pero primero límpiate, rechaza tu orgullo, saca tu vanidad, saca fuera tu temor, saca fuera. Y entonces, amado, eso es lo que Dios pide. Y yo sé que eso que estoy hablando a mucha gente no le gusta, pero amado, es palabra de Dios. Estos hombres fueron y dijeron en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, conjuraron y te maldecimos que salgas de él. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Un solo hombre poseído, endemoniado, saltaron sobre estos 6 y se fueron desnudos. Amado, esto es lo que pasa en nuestras vidas, que muchas veces, en vez que el diablo huya de nosotros, nosotros estamos huyendo. Estamos huyendo de las circunstancias, lamentándonos, en vez de aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo? Con un respaldo de adentro, que cuando usted use el nombre de Jesús, los demonios y principados y potestades sepan que su vida está consagrada a Dios, que su vida está sometida a Dios. Entonces los demonios y principados y potestades dicen: nada podemos hacer en contra de ellos porque están sometidos a Dios, aquel que nos exhibió y triunfó sobre nosotros. Él está fundado en Cristo, en obediencia al Señor. Amado, esto yo sé que muchas personas van a creer que soy exagerado, pero yo se lo muestro en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces decimos: Señor, lléname de tu Espíritu Santo? Señor, limpia mi corazón, limpia mi corazón. En vez de decirle: Señor, en este momento te pido perdón porque tengo algo en contra de fulano, en contra de sutano, que ahora, Señor, llego al trono de tu gracia con confesiones de arrepentimiento para que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo no lo va a llenar porque usted le diga: lléname, Espíritu Santo, lléname. El Espíritu lo va a llenar cuando usted dice que se someta a Dios. Someteos a Dios, obedezcámosles a Dios. Vemos el pasaje que he leído. Hijos de un sacerdote, Seba, 7, fueron e invocaron y conjuraron y dijeron: en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, te ordenamos que salga afuera. A Jesús conozco y a Pablo también, pero tú ¿quién eres? Así nos encontramos nosotros cuando estamos viviendo vidas desordenadas, cuando tenemos celo, cuando tenemos falta de perdón, cuando estamos mintiendo, cuando no tenemos fe. Igualito el demonio sabe quiénes somos. Por eso la palabra del Señor dice y nos enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y dice la palabra del Señor claramente que Pablo hacía, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, ¿qué pasa? Ahora se están vendiendo esos paños ungidos. Se está sacando plata por esos paños ungidos. Y al momento que alguien que vende esos paños ungidos o pide dinero por eso, ya no es el Espíritu Santo, es comercio, amado. Por eso es que la iglesia en estos últimos tiempos y desde que se inició y la manifestación del Hijo de Dios,
nosotros debemos prestarle atención a la palabra. Amén. ¿Y sabe qué? El peor enemigo que nosotros tenemos, que opera en cada uno de nosotros, es la incredulidad y la falta de humildad y mansedumbre. Voy a ponerlo, la falta de reconocimiento al Dios poderoso, porque la palabra de Dios dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, la reverencia a Dios. Así que, amado, donde usted esté mirando este video y cuando lo vea, agarre la palabra de Dios y que lo que estoy hablando. Ahora, yo pido al Señor que me cubra con su sangre, porque sé exactamente en qué terreno estoy pisando al hablar la palabra de Dios. Pero tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús de cubrirnos con la sangre de Jesús y la responsabilidad de no hacer lo contrario a lo que estoy diciendo. Porque si de aquí salgo y me voy y hago de mi vida un chaleco, de nada sirve lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y me toca así. Amados, nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que honrar la palabra de Dios. Y amado, cuando usted vea este video, mírelo del comienzo, del principio. ¿Y sabe qué? Yo le dije anoche y hace 2 o 3 días, Señor, yo no quiero hablar por hablar. Yo no quiero salir en Facebook solamente para que la gente... No, yo quiero, Señor, que tu palabra traiga cambios en las personas. Que haya cambio. Que haya palabra tuya. Y esto, amado, que estoy compartiendo, como todas las veces que lo he hecho por la gracia divina de Dios, la única finalidad es que el pueblo de Dios se prepare, porque el rapto de la iglesia puede ser cualquier momento. Pero mientras nosotros estemos aquí, dice la Biblia, que mientras el día dure, trabajemos. Amado, no durmamos, pongámonos alerta. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tenemos que estar todo el tiempo alerta. La palabra de Dios nos dice, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Acuérdese que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Son los machos, son aquellos fuertes hombres y mujeres que creen en el poder del Espíritu Santo y consagran su vida. Y la vida de nosotros debería ser el motivo constante de buscar las cosas de Dios sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pero en el Espíritu. Pedirle a Dios que nunca se acabe ese fuego, esa pasión, esa hambre, ese deseo, aunque tenga usted millones de dólares, aunque usted no tenga deuda, aunque tenga muchos millones en el banco, aunque tenga todo el oro del mundo. Siendo cristiano, su prioridad es buscar a Dios, agradecerle por las bendiciones, agradecerle por la protección, agradecerle por la vida eterna. Amado, muchas veces nosotros esperamos que las cosas se malogren, se empeoren, para que nosotros recurramos a Dios. Amado, Dios dice la palabra del Señor que lo busquemos a tiempo y fuera de tiempo, que busquemos primeramente las cosas de arriba, al que está arriba, al que está sentado, al que dio su vida por nosotros, al que derramó su sangre al lado del Padre que lo envió para que nosotros tengamos vida. A Él tenemos que buscar, tenemos que invocar su nombre, honrarlo con nuestra forma de vivir y darle gracias a Dios porque el Espíritu de Dios vino para ayudarnos. ¿Cómo hemos de pedir? No sabemos, porque nuestra mente humana es imposible llegar a alcanzar y decir todo lo que Dios quiere hacer, pero el Espíritu Santo, a través del bautismo, el poder, la unción y los dones, podemos llegarle a Dios en un idioma que ni nosotros mismos lo entendemos, pero la palabra de Dios dice que el que habla en lengua, aunque su mente quede sin entendimiento, su espíritu se vivifica, porque el que habla en lengua, en el espíritu, habla a Dios el Padre. Aleluya, gloria a Dios. Busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Busquemos a Jesús, el Señor Jesús, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así que, amados míos, yo los exhorto en el nombre de Jesús en esta mañana. Busquemos a Dios, consagrémonos. Las cosas que se ven en este mundo no son eternas, van a desaparecer. No hagamos tesoros en la tierra, dice, donde el orín y la polilla corrompen. Hagamos tesoros en los cielos. ¿Y sabe qué más hermoso? La palabra de Dios nos ha dado autoridad, dominio, poder. Así que de hoy en adelante usted levántese en el poder de Dios.
Levántese en el poder del Espíritu Santo. Y acuérdese que Jesús llevó las enfermedades y las dolencias y por sus llagas somos curados. No es que vamos a ser curados. Cuando oramos decir, Señor, sánalo. No, sano, no. Señor, somos sanos porque tú llevaste las enfermedades. Somos libres porque llevaste las maldiciones. Somos ricos porque tú te hiciste pobre para que nosotros seamos ricos espiritualmente y materialmente. Amén. Pero lo importante es lo espiritual, lo espiritual. Dice la palabra del Señor que la iglesia recibió poder y autoridad y dominio sobre todas las cosas. Amado, no quiero extenderme mucho más, pero creo con todo mi corazón lo que la palabra de Dios dice. Estos hombres vivían con su padre, era sacerdote, ministraban y todos acá, pero los hijos estaban secos, vacíos. Y eso vino del padre porque el padre estaba igual. Pero cuando invocaron el nombre de Jesús y cuando dijeron el nombre del que predica Pablo, Jesús, y en nombre de Pablo, a Jesús conozco, y yo sé quién es Jesús, y a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Que Dios nos bendiga en el sentido, amado, que nos siga dando la capacidad y que la está dando a través del Espíritu Santo para que nosotros nunca nos olvidemos que es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y que nos levantemos en el poder de Dios. Dice la palabra del Señor claramente aquel que Pablo hacía señales, milagros y prodigios a tal punto que llevaban sus delantales, sus trapos y todo, y los enfermos eran sanados. ¿Por qué? Porque ya Cristo había muerto en la cruz y había llevado la enfermedad, y la unción estaba rompiendo yugos y trayendo manifestación de la sanidad que Cristo Jesús cumplió en la cruz del Calvario y en la resurrección. Entonces ahora la iglesia es poderosa, poderosa, amado. Tenemos que orar por los enfermos, tenemos que orar por milagros, tenemos que echar fuera demonios en el nombre de Jesús y pararnos firme contra las acechanzas del diablo y no descuidar en ninguna forma todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Así que anímese en el Señor. No viva por lo que yo creo. Viva por lo que usted hace, por lo que cree. Amén. Esto es lo que trae cambio en nuestras vidas. Ahora hay palabras por todo el mundo, hermosas, bellas, y vuelvo a decir, hasta nos buscamos los diccionarios para ver. Y amado, Pablo dijo, yo no he venido a ustedes con excelencia de palabra ni sabiduría humana. Yo he venido a ustedes con demostración de poder en el Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia, el pueblo, los inconversos quieren ver, el poder de Dios. Quieren ver en acción. Y usted como iglesia tiene ese poder, tiene esa autoridad. Lo único que hay que hacer es someternos a Dios, vivir para Dios. Y como Jesús dijo, el Señor, sé santo como mi Padre que está en los cielos es santo. Amado, Dios los bendiga, los amo, los quiero. A todas las personas que han escuchado y van a seguir escuchando este mensaje, usted pídale al Señor y entréguele su vida y pidámosle perdón si hay falta de perdón, si hay odio, si hay resentimiento, si usted no puede amar como Dios nos manda que nos amemos, si usted ha hecho mal a alguien, si usted ha ofendido a alguien, si usted ha traicionado a alguien, si usted ha hecho cosas diabólicas que ahora que tiene a Cristo se da cuenta, pidámosle perdón a Dios. Creamos que la sangre de Jesucristo nos limpia. Creamos que la sangre de Jesucristo echa fuera toda enfermedad, todo pecado, toda maldición, toda obra diabólica, satánica. La sangre de Cristo nos limpia, nos purifica. El Espíritu de Dios está con nosotros. Vuelvo a decir, si usted ha ofendido, si usted tiene algo en contra de alguien, si alguien le hizo mal, amado, arrepiéntase. O usted hizo mal a alguien, o usted hizo cosas que no debería hacer en contra de alguien. Pidámosle perdón a Dios, arrepintámonos y reconozcamos que nuestro amado Señor Jesucristo ha dicho que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y mando un saludo especial a muchos países que me ven.
me llaman. Amén. Y amado, donde sea que estemos, el Espíritu de Dios está presente. Él es omnipresente, está en todo lugar. Omnipotente, poderoso, omnisciente, lo sabe todo. Aleluya. Amado, gocémonos en el Señor, recibamos la palabra con gozo y pongámosla en práctica y declaremos lo que la palabra de Dios dice, que hay poder en lo que nosotros hablamos, que del fruto de lo que vamos a hablar vamos a comer. De hoy día usted diga, voy a comer vida, voy a comer salud, voy a comer bendiciones, voy a hablar bien, no voy a hablar mal. Amados, cambiemos nuestro modus vivendi, nuestra forma de vivir, cambiémosla. Y si usted guarda rencor, escuche bien, con estos términos, si usted guarda rencor o alguna persona le cae antipática, hay un espíritu malo en su vida. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a amar, usted va a perdonar. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo los va a ayudar a deshacerse de toda atadura, de orgullo, de vanagloria, de rencor, de altivez. El Espíritu Santo lo va a ayudar. Hágalo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Pido, Padre Celestial, que en el nombre del Señor Jesús, toda persona que vaya a ver este video, sobre todas las cosas, oh Dios, te clamo con todo mi corazón. Arrepentimiento, paz, el gozo tuyo, Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor, guarda y bendice a cada persona que va a ver este video. Cúbrelos con tu sangre, oh Dios. Y yo, Padre, por mí, por mi esposa, por mis hijos, por el ministerio, te clamo que guardes y protejas nuestras vidas. Sabemos, Señor, y lo sé perfectamente, que el diablo me odia y me aborrece como aborrece y odia a tus hijos. Pero tu palabra dice que ningún arma forjada va a prosperar contra nosotros. Y tú me diste el poder a la iglesia de atar y desatar. Y en tu nombre, oh Dios Santo, conociendo las artimañas del enemigo, ato todo espíritu de venganza, todo espíritu de muerte, toda obra de difamación o discordia, lo ato en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice, Señor, que lo que yo ate en la tierra, tú lo atas en el cielo. Oh Padre de la gloria, en el nombre del Señor Jesús, gracias por la cobertura tuya. Gracias porque este ministerio está cubierto por tu sangre. Gracias, Señor, porque tú suples cada necesidad. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre tu iglesia será vista su gloria. Oh mi Dios Padre, yo te amo, te adoro, te doy gracias, Padre, y te clamo con todo mi corazón por mi familia, la familia de las personas que van a ver este video, si hay enfermos en sus casas. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, los declaro en tu nombre por tu palabra, sanos en tu nombre, Señor. Si hay alguna persona atormentada por los demonios, en el nombre de Jesús, expulso esos demonios, en el nombre de Jesucristo. Padre, si hay tormento en la vida de ellos, en el nombre del Señor Jesús, todo espíritu de tormento les ordeno que se vayan ahora, en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de enfermedad lo revierto y lo echo fuera, de acuerdo a tu palabra. Somos sanos y por tus llagas somos sanos, somos sanos. Declaro mi sanidad, la sanidad en el cuerpo de tuyo, Señor, la iglesia. Aquellos que están, Señor, atemorizados, rompemos ese espíritu de temor y de miedo, lo echamos fuera, ¡sama! Fuera en el nombre de Jesús, 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 santo y poderoso Señor. Padre de la gloria, toda enfermedad, toda dolencia, todo espíritu satánico, le ordeno que se vaya ahora fuera en el nombre de Jesús. Declaro sanidad, milagros, restauración, creativos, Señor, milagros creativos en sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias porque tu palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda enfermedad se dobla, se arrodilla
delante de ti, oh Dios Padre, en el nombre de Jesús. Maldecimos ese cáncer, lo maldecimos, lo echamos fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad, fuera. Todo espíritu de temor, fuera. Tú nos diste espíritu de valor, amor, poder y dominio propio, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, guarda a tu pueblo, mi Dios santo. Gracias por habernos amado, habernos dado tu vida y habernos dado tu Santo Espíritu y dado tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados míos. Cuando vea este video, dele gloria a Dios. Si tiene alguna petición especial, escríbala, que después durante el día yo tengo algún tiempito, me pongo a ver y oramos. De las personas que me han escrito desde afuera, de otros países, también me comprometo, he estado orando, amén, y cualquier cosa, cualquier pregunta, estamos aquí en el nombre de Jesús para responder de acuerdo a la palabra de Dios, amén. Dios los bendiga, amados, tengan un buen día. La gloria del Señor se manifiesta en sus vidas continuamente, amén. Los amo, los quiero. Bendiciones. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.